mundo donde lo extraordinario se ha vuelto ordinario, donde la ciencia y la tecnología parecen tener una respuesta para todo, hay historias que persisten, relatos que desafían la lógica, que se resisten a ser encasillados en meras anécdotas del pasado. Historias que han resonado a través de los milenios y que incluso hoy siguen capturando la imaginación de millones de personas. Me refiero a los milagros de Jesús. Si te pregunto qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra milagro, probablemente pienses en algo asombroso, en una curación inexplicable, en un evento que rompe las reglas de la naturaleza, y no estarías equivocado. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero significado de estos actos va mucho más allá del simple asombro? ¿Y si te dijera que cada uno de ellos era una pieza de un rompecabezas más grande, un mensaje codificado que nos dice quién era realmente Jesús y qué vino a hacer al mundo? Te invito a un viaje, no para creer ciegamente, sino para explorar, para desenterrar las capas de leyenda y tradición que se han acumulado a lo largo de los siglos y descubrir la profundidad de estos eventos. No vamos a quedarnos en la superficie, en el simple hecho de que un ciego vio o un cojo caminó. Vamos a ir más allá, a las motivaciones, a las consecuencias, al contexto cultural y religioso en el que se produjeron. Porque créeme, la historia que se esconde detrás de cada milagro es tan fascinante como el milagro mismo. Pensemos en el primer milagro registrado en el Evangelio de Juan, a las bodas de Caná. Parece un suceso menor en comparación con resucitar a un muerto o caminar sobre el agua. Jesús y sus discípulos son invitados a una boda y en medio de la celebración se acaba el vino. Un problema social, un bochorno para los anfitriones. María, su madre, se da cuenta y le pide a Jesús que intervenga. La respuesta de Jesús, al principio, parece un tanto brusca. Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Aún no ha llegado mi hora. Una respuesta que nos deja pensando, ¿por qué esa aparente distancia? Pero, a pesar de su respuesta, algo sucede. María, con una confianza inquebrantable, les dice a los sirvientes, haced todo lo que Él os diga. Y Jesús, entonces, da una instrucción que, a simple vista, parece absurda. Pide que llenen 6 tinajas de piedra, las que se usaban para la purificación ceremonial, con agua. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 80 y 120 litros. Estamos hablando de una cantidad enorme de agua, unos 720 litros en total. Y luego, les pide que saquen un poco y lo lleven al maestresala. Cuando el maestresala prueba el líquido, se queda asombrado. No es agua, es el mejor vino que ha probado en toda la celebración. De hecho, comenta que lo normal es servir el buen vino al principio y el de menor calidad al final, cuando los invitados ya no distinguen bien. Pero aquí el buen vino llega al final. ¿Qué nos dice este milagro? ¿Es solo un acto de bondad para salvar a unos anfitriones de la vergüenza? Si solo fuera eso, podríamos pensar que es un milagro simpático, pero sin mayo, es trascendencia. Sin embargo, los evangelios nos están pintando un cuadro mucho más rico. El vino en el Antiguo Testamento era un símbolo de la alegría, de la celebración, de la bendición de Dios. El vino nuevo era una imagen de la llegada del Mesías, de una nueva era de gozo y abundancia. El hecho de que Jesús transformara el agua, el elemento básico de la purificación judía, en vino, y no cualquier vino, sino el mejor, no era un simple truco de magia, era una declaración. Estaba diciendo, sin palabras, que la era de las ceremonias y las purificaciones rituales estaba llegando a su fin, que la nueva era, la era del Mesías, traería una alegría y una abundancia mucho mayores, un banquete espiritual que superaría con creces la antigua ley. El hecho de que fueran 6 tinajas, un número que en la tradición judía a menudo se asocia con la imperfección o lo incompleto, y que las llenara hasta el borde, es otra pista. Estaba cumpliendo y superando la antigua ley, trayendo una plenitud que el sistema anterior no podía ofrecer. Este primer milagro no fue solo un favor a unos amigos, fue el prólogo de toda su misión. Ahora pensemos en los milagros de sanidad. Son los más conocidos, los que más impacto tienen a primera vista. Curar a un leproso, a un paralítico, a un ciego. En la cultura de la época, estas enfermedades no eran solo problemas físicos, eran señales de exclusión social y impureza religiosa. El leproso no solo padecía una enfermedad incurable, era considerado impuro, vivía al margen de la sociedad. Si te acercabas a él, tú también te convertías en impuro. Por eso, cuando Jesús toca a un leproso, no solo lo está curando, está rompiendo una barrera social y religiosa que nadie se atrevía a cruzar. En el Evangelio de Marcos, un leproso se acerca a Jesús y le dice, «Ansí quieres,
puedes limpiarme. La respuesta de Jesús es un acto de compasión radical. Quiero, le dice, sé limpio, y lo toca. El toque era lo que lo hacía impuro según la ley, pero el toque de Jesús no lo contamina. Al contrario, el poder de su toque limpia y sana. Este acto no es un simple acto médico. Es una declaración de que el reino de Dios no es un reino de exclusión, sino de inclusión, de que el Mesías ha venido a alcanzar a los marginados, a aquellos que la sociedad había olvidado y rechazado. Jesús no solo sanaba cuerpos, restauraba la dignidad, devolvía a las personas a sus familias, a sus comunidades, a una vida plena. Cada milagro de sanidad era una muestra tangible de que el reino de los cielos se había acercado. Un reino donde la enfermedad, la marginación y el dolor no tendrían la última palabra. Piensa ahora en los milagros de poder sobre la naturaleza, caminar sobre el agua, calmar una tormenta con una palabra, multiplicar panes y peces para alimentar a miles de personas. Estos no solo muestran un poder sobrenatural, nos están revelando algo fundamental sobre la identidad de Jesús. Tomemos la historia de la tempestad calmada. Los discípulos están en una barca en el mar de Galilea y una tormenta repentina y violenta se desata. Las olas golpean la barca y ellos, marineros experimentados, temen por sus vidas. Mientras tanto, Jesús duerme tranquilamente en la popa. Desesperados, lo despiertan y le gritan al Maestro: ¿no te importa que perezcamos? La pregunta misma es un grito de angustia, una duda sobre si realmente se preocupa por ellos. Jesús se levanta y su respuesta no es un largo sermón. Se dirige a la tormenta misma. Cállate, quédate quieta. Y en un instante, el viento cesa y el mar se vuelve una calma absoluta. El silencio que sigue es tan poderoso como la tormenta misma. Los discípulos no pueden creer lo que ha pasado. No se preguntan ¿cómo lo hizo? Se preguntan ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta pregunta es clave. En el Antiguo Testamento, solo Dios tiene el poder de controlar los elementos. El Salmo 107 describe a Dios como el único que puede hacer que la tempestad se calme y que se aquieten las olas. La historia de la tempestad no es solo un acto para salvar a los discípulos de un ahogamiento inminente, es una epifanía para ellos, una revelación de que el hombre que está con ellos en la barca es, en esencia, el mismo Dios que los profetas habían descrito, el Señor de la creación. Es una lección sobre la fe, sí, pero también una lección sobre su divinidad. Les está mostrando, de una manera imposible de malinterpretar, que tiene el poder de un creador. ¿Y qué decir de la multiplicación de los panes y los peces? La escena es impactante. Una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, en un lugar desierto. Es la hora de la cena y no hay comida. Los discípulos, prácticos como siempre, sugieren despedir a la gente para que vayan a las aldeas a comprar algo de comer. La respuesta de Jesús, de nuevo, nos sorprende en dados vosotros de comer. Es una instrucción imposible. Solo tienen 5 panes de cebada y 2 peces, una comida de niño. Pero Jesús toma los panes y los peces, levanta la vista al cielo, da gracias a Dios y comienza a repartirlos. Y la historia nos dice que todos comieron y se saciaron. No solo eso, sino que sobraron 12 cestos llenos de pedazos. Este milagro tiene una resonancia profunda con la historia de Israel. Nos recuerda a Moisés en el desierto, cuando Dios proveyó maná del cielo para alimentar a un pueblo hambriento. Jesús, al multiplicar el alimento, no solo está demostrando su poder, sino que se está identificando como el nuevo Moisés, el profeta más grande que traería el verdadero pan del cielo. Y el simbolismo no se detiene ahí. En el Antiguo Testamento, el pan y el vino eran elementos centrales en las festividades judías, y el pan en particular se asociaba con la provisión de Dios en Jesús. Al dar pan a la multitud, se estaba presentando a sí mismo como el pan de vida, el verdadero alimento espiritual que saciaría el hambre más profunda del ser humano. En el Evangelio de Juan, después de este milagro, Jesús dice: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre». La multiplicación no fue solo una provisión física, fue una lección didáctica, una parábola en acción sobre la vida espiritual que solo Él podía dar. Cada milagro, entonces, deja de ser un evento aislado. Se conectan entre sí, formando una narrativa coherente. Si los milagros sobre la naturaleza nos muestran la divinidad de Jesús, los milagros de sanidad nos muestran su compasión y su autoridad sobre el pecado, que en esa época se consideraba la raíz de toda enfermedad. Cuando un paralítico es traído ante Él y la gente espera una curación física,
Jesús dice algo inesperado. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no lo curó de inmediato? Porque estaba abordando la raíz del problema, no solo la manifestación externa. Los fariseos, que lo escuchaban, pensaron en sus corazones: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? De nuevo, Jesús estaba haciendo una declaración sobre su identidad, y para demostrar su autoridad para perdonar pecados, que es algo invisible, les dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levanta y camina. La curación física se convierte en la prueba visible de un poder espiritual invisible. Los milagros de Jesús no eran simples actos de bondad para hacerse popular, o trucos para impresionar a las multitudes. Eran signos, palabras en acción que revelaban su identidad. Eran el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, las promesas de un Mesías que traería sanidad, provisión y una nueva era. Eran una invitación a ir más allá de lo evidente y a preguntarse, como los discípulos: ¿quién es este hombre? Y la respuesta a esa pregunta es el corazón de la historia. A lo largo de su ministerio, Jesús demostró un poder que superaba lo natural, un poder que se manifestaba en los lugares más inesperados. Pero, ¿y los milagros de resurrección? Estos son quizás los más impactantes de todos, los que desafían la última barrera de la existencia humana. Piensa en la hija de Jairo, un jefe de la sinagoga, una figura de autoridad y respeto en la comunidad judía. Se postra a los pies de Jesús, desesperado. Su hija de 12 años está a punto de morir. La fe de Jairo es un acto de humildad asombroso. Jesús accede a ir con él, pero en el camino, una mujer que ha sufrido de una hemorragia por 12 años, lo toca y es sanada. El tiempo corre. La hija de Jairo se está muriendo. Entonces, llega la noticia devastadora: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? La respuesta de Jesús, de nuevo, es una lección de fe en no temas. Cree solamente. Al llegar a la casa, encuentra a la gente llorando y lamentándose. La reacción de Jesús es desconcertante para ellos. La niña no está muerta, sino que duerme. La gente se ríe de él. ¿Cómo puede estar dormida si ya ha muerto? Pero la muerte, para Jesús, no tenía la última palabra. Él entra en la habitación, toma la mano de la niña y le dice en Talitá Cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y, para asombro de todos, la niña se levanta y camina. Este milagro no es solo un acto de compasión por una familia afligida, es un adelanto, un destello de la victoria final sobre la muerte que él mismo lograría. La niña, la que había muerto y ahora vivía, se convierte en un testimonio vivo del poder de Jesús sobre la muerte. Y la historia no termina ahí. La resurrección de Lázaro es el punto culminante de estos milagros. Es un acto tan monumental que precipita los eventos que llevarían a la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús se entera de que su amigo Lázaro está enfermo, no corre de inmediato a Betania. De hecho, espera 2 días más. Cuando finalmente llega, Lázaro ya lleva 4 días en la tumba. Su cuerpo ya ha comenzado a descomponerse. El dolor de sus hermanas, Marta y María, es palpable. Marta se acerca a Jesús y le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. A pesar de su dolor, su fe persiste. Yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. La respuesta de Jesús es, una vez más, la clave de todo: a tu hermano resucitará. Ella, pensando en la resurrección final, le responde: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero Jesús le revela la verdad más profunda: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta no es una simple afirmación de poder, es una declaración de su identidad. Él no solo de vida, es la vida. Cuando llega a la tumba, pide que quiten la piedra. Marta, consciente del olor, le advierte que el cuerpo ya está en descomposición. Pero Jesús, en un acto de fe y poder, ora en voz alta, no por sí mismo, sino para que la gente que lo rodea crea que el Padre lo ha enviado. Luego, grita con una voz poderosa: Lázaro, sal fuera. Y, en un momento que debió helar la sangre de todos los presentes, Lázaro sale de la tumba, aún envuelto en las vendas de su entierro. Su regreso a la vida no fue un simple regreso a la normalidad. Fue una señal profética de la resurrección de Jesús mismo. Lázaro fue un testimonio viviente de que el que hablaba tenía autoridad sobre la vida y la muerte, un poder que nadie más en la historia había demostrado. Estos milagros de resurrección no eran solo para revivir a un par de personas, eran el clímax de una serie de signos que llevaban a una conclusión
ineludible, el que podía sanar enfermedades, controlar la naturaleza y echar fuera demonios, también tenía el poder sobre la muerte. Y al final de todo, los evangelios nos lo dejan claro. El milagro más grande no fue la resurrección de Lázaro o de la hija de Jairo. El milagro definitivo, la confirmación de toda su misión, fue su propia resurrección. Los milagros que Jesús realizó eran un anticipo de lo que su muerte y resurrección lograrían la victoria sobre el pecado y la muerte. Eran el prólogo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Un capítulo donde el milagro de una vida transformada por la fe se convertiría en la norma, no en la excepción. Cada uno de estos actos fue una pieza de un gran rompecabezas. Cada milagro, al final del día, nos obliga a mirar más allá de lo superficial. No eran meros actos de beneficencia, aunque la compasión de Jesús siempre era el motor. Eran actos con un propósito más profundo, un lenguaje simbólico que buscaba revelar la verdad. Piensa en el ciego de nacimiento, en el capítulo 9 de Juan, un milagro que se convierte en una lección sobre la ceguera espiritual. Los discípulos, al ver al ciego, preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En esa época, la enfermedad y la discapacidad se veían como un castigo divino por el pecado. Jesús, sin embargo, rompe con esa creencia. Responden: no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, la ceguera de este hombre no era el resultado de un pecado. Era una oportunidad para que el poder de Dios se hiciera visible. Jesús mezcla barro con su saliva, lo unta en los ojos del ciego y le pide que se lave en el estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre obedece, se lava y regresa viendo. El milagro es espectacular, pero la historia no termina ahí. Comienza un interrogatorio, una investigación de los fariseos. ¿Cómo fue sanado? ¿Quién lo sanó? Su obsesión no es el milagro en sí, sino quién lo había realizado. Se centran en el hecho de que Jesús lo hizo en sábado, un día en el que, según su interpretación de la ley, no se podía trabajar, y la curación era considerada un trabajo. El ciego, que ahora ve, defiende a Jesús con una lógica simple y poderosa. Si este hombre no viniera de Dios, nada podría hacer. Los fariseos, ciegos por su propia rigidez religiosa, se niegan a ver la verdad que tienen frente a ellos. Este milagro es una metáfora poderosa. El hombre que nació físicamente ciego ahora ve la luz, no solo la luz física, sino la luz de la verdad sobre quién es Jesús. Los fariseos, que tienen vista física, son los verdaderos ciegos, incapaces de reconocer al Mesías que está delante de ellos. La historia termina con Jesús encontrando al ciego, que ya ha sido expulsado de la sinagoga por defenderlo. Le pregunta: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? El hombre, que ahora ve con los ojos del alma, responde: Señor, creo, y lo adora. Es una transformación completa. El que era un marginado, excluido por su ceguera, ahora se convierte en un testigo y adorador de Jesús. Y los líderes religiosos, que se creían los guías del pueblo, se revelan como los verdaderos ciegos espirituales. Cada milagro de Jesús es una ventana a la realidad espiritual. No eran solo demostraciones de poder, sino también parábolas en acción. Pensemos en la curación del hombre de la mano seca. Jesús está en la sinagoga en sábado, y hay un hombre con una mano paralizada. Los fariseos lo observan para ver si lo curará, con la intención de acusarlo. De nuevo, la ley se interpone entre la compasión y la acción. La pregunta de Jesús es directa y desafiante. ¿Es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? No, responden. Jesús, lleno de tristeza por su dureza de corazón, le dice al hombre: extiende tu mano. El hombre lo hace, y su mano queda restaurada. La respuesta de los fariseos a este milagro no fue el asombro o la alegría, sino la ira. Salieron los fariseos y se pusieron a deliberar con los herodianos contra él, para ver cómo matarlo. Aquí vemos una vez más como un milagro, en lugar de generar fe, genera oposición, porque el milagro desafiaba su sistema de creencias, su poder y su autoridad. No podían negar que el hombre había sido sanado, pero se negaban a aceptar la fuente de ese poder. Preferían la letra de la ley a la vida de un ser humano. Los milagros de Jesús no estaban destinados a convencer a todos, sino a exponer los corazones. Algunos veían la mano de Dios, otros veían una amenaza a su poder. Por eso los milagros son más que actos asombrosos, son reveladores de la condición humana. Continuando con el examen de los milagros,
es crucial detenerse en aquellos que involucran la expulsión de demonios, los llamados exorcismos. Estos son quizás los más difíciles de comprender para una audiencia moderna, pero en el contexto del primer siglo eran una parte fundamental de la narrativa de Jesús. En ese mundo, las enfermedades mentales y físicas a menudo se atribuían a la influencia de espíritus malignos. Cuando un hombre estaba poseído, no solo padecía un problema psicológico, era visto como alguien que había perdido el control de su propia vida, que estaba bajo el yugo de una fuerza externa y maligna. Los exorcismos de Jesús no eran solo un alivio para la persona, eran un choque frontal con el reino de las tinieblas. Piensa en el endemoniado de Gadara. Es un relato dramático. Un hombre vive en los sepulcros, un lugar de impureza ritual, atado con cadenas que rompe con una fuerza sobrenatural. Grita, se lastima a sí mismo. Es un marginado total, un terror para la comunidad. Cuando Jesús se acerca, el demonio que habita en el hombre habla a través de él. No me atormentes, dice. Reconoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Es una confesión forzada, una declaración de identidad que nadie más había hecho de esa manera. El demonio, que se identifica como legión debido a la gran cantidad de espíritus dentro del hombre, le ruega a Jesús que no los expulse al abismo, sino que les permita entrar en una piara de cerdo cercana. Axid. Los demonios entran en los cerdos, y la piara, de unos 2000 animales, se precipita por un barranco hacia el mar, donde se ahogan. Cuando la gente del pueblo llega, encuentran al hombre que antes estaba poseído, ahora sentado, vestido y en su sano juicio. Es una transformación asombrosa. Sin embargo, su reacción no es de alegría, sino de miedo. Le ruegan a Jesús que se vaya de su territorio. ¿Por qué? Porque la pérdida de los cerdos era una pérdida económica significativa. La curación de un hombre era menos importante para ellos que su riqueza. Este milagro, entonces, no solo es una demostración del poder de Jesús sobre los demonios, es una lección sobre los valores de la humanidad. Revela la dureza del corazón humano, que prefiere las posesiones materiales a la restauración de un alma. El hombre sanado, lleno de gratitud, quiere seguir a Jesús, pero Jesús le da una instrucción diferente. Vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Lo convierte en un misionero para su propio pueblo, un testigo de un poder que es mucho más grande que cualquier fuerza maligna. Otro aspecto importante de los milagros es que a menudo venían acompañados de un mandamiento. Por ejemplo, al sanar a un paralítico, le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. A la mujer que padecía de una hemorragia, una vez sanada, le dice: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Estos mandamientos no son solo instrucciones, son una invitación a vivir una vida nueva. La sanidad no era el fin de la historia, sino el comienzo de un nuevo camino. Los milagros de Jesús no eran solo curaciones físicas, eran oportunidades para una sanidad completa, que incluía el alma y el espíritu. Los milagros eran la manifestación visible de un poder que podía transformar la vida entera de una persona. En resumen, los milagros de Jesús no eran trucos de magia para impresionar a las masas, eran signos, como los llama el Evangelio de Juan, que apuntaban a una verdad más grande. Eran un lenguaje en sí mismos, una serie de acciones que comunicaban la identidad, la misión y la autoridad de Jesús. Eran una ventana al reino de Dios, un adelanto de un mundo donde la enfermedad, el sufrimiento y la muerte no tendrían poder. Eran una llamada a la fe, una invitación a mirar más allá de lo que era humanamente posible y a creer en un poder que podía cambiarlo todo. Y cada vez que lees sobre uno de estos milagros, tienes la oportunidad de preguntarte a ti mismo, no solo cómo lo hizo, sino por qué lo hizo, y que te está revelando a ti, hoy, sobre la naturaleza del reino de Dios. Hemos recorrido los milagros de Jesús desde la perspectiva de la revelación de su identidad. Vimos cómo cada acto, desde convertir el agua en vino hasta calmar una tormenta, era un signo que apuntaba a una verdad más grande. Pero, ¿y el contexto cultural y social en el que se producían estos milagros? Entender el entorno nos ayuda a ver que estos actos no eran solo demostraciones de poder, sino también de una profunda subversión de las normas sociales y religiosas de la época. Considera el milagro de la curación de la suegra de Pedro. Jesús llega a la casa de Pedro y encuentra a su suegra con fiebre. En esa sociedad, la fiebre no era solo un malestar, podía ser mortal. Jesús se acerca a ella, la toma de la mano y la fiebre la deja de inmediato.
El detalle que sigue es significativo, y ella se levantó y le servía. Este acto de servicio no es un símbolo de sumisión, sino de restauración completa. Estaba tan bien, tan llena de energía, que pudo levantarse y retomar sus responsabilidades, pero el milagro también rompe una barrera cultural. En el judaísmo del primer siglo, tocar a una persona enferma podía hacerte impuro. Jesús, al tocarla, no solo la sana, sino que demuestra que su pureza es tan poderosa que no puede ser contaminada. Al contrario, su toque purifica. Luego, al caer la noche, le traen a Jesús a todos los que tenían enfermedades o que estaban poseídos por demonios. La gente esperaba la puesta del sol, que marcaba el fin del sábado, para poder traer a sus enfermos sin violar la ley. Y el Evangelio de Marcos nos dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. Es una imagen poderosa de la necesidad humana, de la desesperación que busca una respuesta. Jesús los cura a todos. Esta no es una curación selectiva, es un acto de compasión masiva, y en medio de toda esa multitud, Jesús mantiene su enfoque en la oración y en su misión, alejándose de las multitudes al día siguiente para ir a predicar a otros lugares. Esto nos muestra que los milagros no eran para establecerse como un sanador de tiempo completo en un solo lugar. Eran para validar su mensaje y para llevar el Evangelio, la buena noticia, a todas las personas. Ahora, pensemos en los milagros en relación con las mujeres. En una sociedad patriarcal, donde el testimonio de una mujer a menudo no era considerado válido, Jesús realiza milagros que las elevan y restauran. La mujer que llevaba 12 años con una hemorragia, que ya mencionamos brevemente, es un ejemplo extraordinario. Su enfermedad la hacía ritualmente impura, lo que significaba que estaba socialmente aislada, excluida de su comunidad, familia, de las ceremonias religiosas. Había gastado todo su dinero en médicos, sin ningún resultado. Ella se acerca a Jesús por detrás, sin atreverse a pedirle abiertamente, y toca el borde de su manto. Ella cree que con solo tocarlo será sanada, y de hecho, es curada al instante. Jesús, que siente que un poder ha salido de él, se detiene y pregunta, ¿quién me ha tocado? A pesar de que la multitud lo empujaba, él se centra en un solo toque, el toque de una fe desesperada. Cuando la mujer, llena de miedo, confiesa lo que ha hecho, Jesús no la regaña. Al contrario, la honra públicamente: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. La llama hija, un término de ternura y afirmación. La restaura no solo físicamente, sino también social y emocionalmente. Le da dignidad, la valida y la reintegra a su comunidad. Este milagro es una poderosa declaración sobre la inclusión y el valor de cada persona, sin importar su estatus social o su condición. Los milagros de Jesús no eran solo un despliegue de poder sobrenatural, eran una manifestación de su reino, un reino donde los marginados son incluidos, los enfermos son sanados, y las normas sociales injustas son desafiadas. Eran un adelanto de una nueva realidad, una en la que la compasión y la misericordia triunfan sobre la ley fría y la exclusión social. Y cada uno de estos actos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera compasión y el valor que Dios le da a cada individuo. Avanzando en nuestra exploración, es fundamental mirar cómo los milagros de Jesús no solo sanaban individuos, sino que también restauraban la dignidad y la posición social de los marginados. En una sociedad fuertemente estratificada, con normas de pureza y exclusión estrictas, un milagro no era solo una bendición individual, era un acto de reinclusión social. Piensa en el milagro de la curación de los 10 leprosos. Viajando entre Samaria y Galilea, Jesús es interceptado por 10 hombres leprosos que, por ley, debían mantenerse a distancia. Aún así, desde lejos, gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En lugar de acercarse y tocarlos, lo cual lo habría hecho impuro, Jesús les da una instrucción que parece extraña: Id, mostraos a los sacerdotes. Esta orden es la clave para entender el milagro. Según la ley de Moisés, un leproso sanado debía presentarse al sacerdote para que éste lo examinara y lo declarara ceremonialmente limpio. Solo entonces podía ser reintegrado a su familia y a su comunidad. Jesús, al enviarlos a los sacerdotes, no solo estaba probando su fe, sino que les estaba diciendo que el proceso de su restauración social y religiosa ya había comenzado. Mientras iban de camino, fueron sanados. Su obediencia a la instrucción de Jesús fue el canal para su curación. Pero la historia tiene un giro dramático. De los 10 hombres, solo uno, un samaritano, se da cuenta de que ha sido sanado y regresa. Y no solo regresa, sino que lo
glorificando a Dios a gran voz, y se postra a los pies de Jesús para darle las gracias. ¿Por qué es tan importante que fuera un samaritano? En la época de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos, eran considerados herejes, impuros y no dignos de la misericordia de Dios. El hecho de que fuera este hombre, el marginado entre los marginados, el que regresa para dar gracias, resalta la universalidad del mensaje de Jesús. La respuesta de Jesús lo dice todo. ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Este milagro nos enseña que el favor de Dios no es exclusivo para un grupo étnico o religioso, sino que está disponible para todos los que lo buscan con fe y gratitud. Otro milagro que ilustra la profunda conexión entre la sanidad física y la restauración social es la curación del hombre en el estanque de Betesda. Este hombre llevaba 38 años con una enfermedad. La historia dice que esperaba en el estanque, creyendo que el agua, al ser agitada por un ángel, tenía propiedades curativas. Pero él no tenía a nadie que lo ayudara a entrar en el agua en el momento oportuno. Jesús se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sano? Una pregunta que parece obvia, pero que en realidad es una invitación a la fe. El hombre responde con una excusa, no con un sí rotundo. Jesús, sin esperar más, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. De inmediato, el hombre se cura, toma su camilla y camina. Sin embargo, este milagro, como otros, se produce en sábado, y los judíos, en lugar de celebrar la curación del hombre, lo reprenden por llevar su lecho en un día de descanso. De nuevo, la ley se interpone entre la vida y la compasión. Más tarde, Jesús encuentra al hombre en el templo y le advierte, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Esta advertencia, que podría parecer dura, en realidad nos revela algo fundamental. La sanidad física era un regalo de Dios, pero la sanidad espiritual y la verdadera liberación venían de un cambio de vida. El milagro de Jesús no era solo sobre curar una enfermedad, era sobre liberar a un alma de su lecho de desesperanza y llevarla a una vida de propósito y santidad. Cada milagro, en su contexto, era una lección sobre la gracia, la fe y la inclusión. Hemos visto cómo los milagros de Jesús eran actos de compasión y signos de su divinidad. Pero, ¿y qué pasa con aquellos milagros que parecen ser más un juicio o una advertencia? Hay uno en particular que rompe con el patrón de sanidad y restauración a la maldición de la higuera. Es una historia extraña y a menudo malinterpretada. En su camino a Jerusalén, Jesús se acerca a una higuera que tiene hojas, lo cual es una señal de que debería tener frutos. Pero al examinarla, no encuentra nada. La higuera era una imagen de Israel, y el fruto era un símbolo de la fe y la obediencia a Dios. Al ver que la higuera, a pesar de tener una apariencia de vida, no tenía fruto, Jesús la maldice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, los discípulos ven que la higuera se ha secado por completo desde la raíz. Este milagro, que a primera vista parece un acto de ira irracional, en realidad es una parábola en acción. La higuera, que parece viva, pero no produce fruto, es una representación de la condición espiritual de la nación de Israel en ese momento, en particular de sus líderes religiosos. Tenían la apariencia de piedad, las hojas de la ley y las tradiciones, pero en su corazón no producían el fruto de la fe genuina, la justicia y la compasión. Este milagro es una advertencia para ellos. El juicio no es por no tener frutos, sino por tener una apariencia de fruto que no era real. Y la advertencia se extiende a todos nosotros. Nos recuerda que la fe no es solo una cuestión de rituales o apariencias externas, sino de una vida que produce frutos de amor, gozo, paz, paciencia y bondad. La maldición de la higuera es una lección sobre la hipocresía y la necesidad de una fe que sea auténtica y productiva. Es un milagro que nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntarnos si nuestra fe es genuina o si es solo una fachada. Ahora, pensemos en los milagros en su relación con el anuncio del reino de Dios. En cada uno de ellos era una demostración tangible de lo que el reino de Dios traería al mundo. Cuando Jesús sanaba a los enfermos, expulsaba a los demonios o resucitaba a los muertos, no solo estaba mostrando su poder, estaba inaugurando el reino. Estaba diciendo con cara acto que el reino de Dios es un reino donde la enfermedad no tiene la última palabra, donde los demonios son expulsados y el mal es derrotado, donde la muerte es vencida. Estos milagros no eran el fin, sino la prueba
de que el fin ya había comenzado. Eran en adelanto, un destello de la nueva creación que vendría. Los milagros de Jesús no eran eventos aleatorios, estaban alineados con las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías había profetizado que en el tiempo del Mesías los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y la lengua del mudo cantará. Jesús, al realizar estos milagros, estaba cumpliendo estas profecías y validando su identidad como el Mesías prometido. No era un simple sanador, era el enviado de Dios que venía a traer un nuevo orden al mundo, un orden en el que el sufrimiento y el dolor serían erradicados. Eran una evidencia irrefutable para aquellos que tenían ojos para ver y oídos para oír. Pero, como hemos visto, no todos estaban dispuestos a aceptar la evidencia. Para los líderes religiosos, la evidencia era una amenaza a su poder y a su sistema de creencias. Los milagros, en lugar de convencerlos, los endurecieron. Y esto nos lleva a la conclusión de que la fe no es solo una cuestión de ver milagros, sino de tener un corazón abierto a la verdad. El milagro más grande, después de todo, es un corazón transformado. Para finalizar nuestro recorrido, es necesario volver al milagro más grande de todos, el que da sentido a todos los demás, a la resurrección de Jesús. Todos los milagros que hemos explorado, desde las bodas de Caná hasta la resurrección de Lázaro, eran presagios, adelantos de este evento final. Su propia resurrección no es solo un milagro más en la lista, es el fundamento de la fe cristiana. Sin la resurrección, los demás milagros serían solo historias asombrosas de un profeta notable. Por Rokan, Ella, se convierten en la evidencia de que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios, el Mesías que tiene poder sobre el pecado y la muerte. La resurrección de Jesús es la culminación de todos sus milagros. Es la prueba definitiva de su poder sobre la muerte, una victoria que él ya había anticipado al resucitar a otros. Si los milagros eran señales de que el reino de Dios había llegado, la resurrección es la confirmación de que ese reino ha triunfado. Sin la resurrección, la fe en un Salvador que cura enfermos y camina sobre el agua sería una fe incompleta. Con la resurrección, todos sus milagros se convierten en la evidencia de un poder que es capaz de darnos vida eterna. Y este es el verdadero significado de los milagros de Jesús. No solo nos enseñan quién era Él, sino que también nos dicen quiénes podemos ser nosotros. Los milagros nos demuestran que la vida de fe no es una vida sin problemas, sino una vida donde el poder de Dios está disponible para enfrentar esos problemas. Nos muestran que el reino de Dios no es una utopía lejana, sino una realidad que puede manifestarse aquí y ahora en nuestras vidas. La fe en Jesús nos invita a ser parte de un milagro continuo, el milagro de una vida transformada, perdonada y llena de esperanza. Al final del día, los milagros de Jesús no eran solo para la gente de su tiempo, eran para nosotros, para que al leerlos y reflexionar sobre ellos, encontremos la fe que nos conecta con el poder de un Dios que hace cosas que están más allá de nuestra comprensión, un Dios que hace lo imposible. Su vida, sus milagros, su muerte y su resurrección nos invitan a creer en lo extraordinario, en un mundo que a menudo nos dice que lo ordinario es todo lo que hay.